siempre me cayó mal la señora Bennet. Hay que decirlo, no lo niego. Y una vez leyendo el libro, no me cayó mejor, pero la entendí un poco mejor. Hola, yo soy Claudia, soy psicóloga y también soy lectora. En este video vamos a hablar un poquito acerca de Orgullo y Prejuicio y mis opiniones acerca del libro. Ahora quiero empezar con la reseña, aunque realmente es una historia bastante conocida, es una historia que se ha adaptado en varias ocasiones y es una historia que está considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura. Sin embargo, si tú no sabes de qué se trata Orgullo y Prejuicio, no te preocupes, aquí yo te cuento un poquito acerca de lo que se trata. La historia se desarrolla en 1813 durante la regencia de Inglaterra y para ese momento la sociedad era bastante diferente a lo que conocemos actualmente. Para ese momento el único valor de las mujeres era dentro de sus casas, haciendo las labores del hogar, teniendo hijos, y las mujeres no podían heredar la fortuna de sus familias, tampoco podían trabajar. Entonces realmente su único propósito en la vida era casarse con alguien, y si era alguien con mejor posición económica que ellas, pues muchísimo mejor. Y es ahí en donde conocemos a las hermanas Bennet, las cuales son 5, que son Jane, la mayor, Elizabeth, la que sigue, Mary, que digamos es la más freaky, como la más obsesionada por todo este conocimiento y datos random en la vida, y las menores, que serían Lydia y Kitty. Estas 5 hermanas asisten a los bailes de sociedad, a estos bailes en donde se presentan diferentes solteros dispuestos a casarse, a buscar esposa, y es en ese baile en donde conocen a el señor Bingley y al señor Darcy. El señor Bingley ha decidido pasar un tiempo en esa parte de Inglaterra llamada Pemberley. Ha comprado o ha rentado una mansión y el señor Darcy lo acompaña junto con las hermanas del señor Bingley. En este primer baile, todas están expectantes ante el señor Bingley porque gana 5,000 libras al año. Y ya busqué en varios lados más o menos cuánto sería esto actualmente, y al parecer son como 5 millones, algo por el estilo. Yo no tengo el dato exacto, pero es demasiado dinero que gana al año. Entonces todas las madres de esa época están expectantes ante él, ante la situación de conocerlo. Están esperando que él escoja alguna de sus hijas para casarse porque es demasiado dinero. Es una posición bastante bien acomodada. Y junto con ello también se enteran de que el señor Darcy gana 10,000 libras al año, o sea, muchísimo más dinero todavía. Pero el señor Darcy tiene un pequeño problema, el cual es no ser tan amable. Realmente es una persona bastante seria, que se puede considerar una persona bastante payasa, como bastante elitista. Realmente no habla con nadie. En ese primer baile tampoco baila con nadie. Entonces todas las personas dentro del baile y dentro del condado de Pemberley, que es donde las Bennet viven, consideran que es una persona que no vale la pena conocerlo. Sin embargo, poco a poco van a tener que ir conviviendo un poquito más con él, porque resulta que el señor Bingley se interesó en la hermana mayor de las Bennet, o sea, en Jane. Y es de esta manera como empiezan a convivir un poco más. Jane visita a Bingley, se queda durante algún tiempo en su casa porque se resfría, y entonces Elizabeth va a visitar a Jane. Y ahí vuelve a ver al señor Darcy y empiezan a convivir. Y poco a poco esta convivencia a lo largo de un año entero va haciendo que ambos empiezan a ver al otro con ojos diferentes. Y bueno, ese sería el resumen bastante corto del libro. Sin embargo, también quiero explorar un poquito más esta parte de la familia de los Bennet, cómo se
desenvolvían en su entorno, qué pensaban las demás personas acerca de ellos, cómo es que la forma en cómo se expresaban y se desenvolvían perjudica o beneficia en diferentes ocasiones a las diferentes hermanas. Entonces vamos a ello. Y como te expresaba al inicio, a mí siempre me cayó muy mal la señora Bennet. La mamá de las Bennet era un tipo de persona que a mí no me caía bien. Me desesperaba, me estresaba. No entendía la razón de por qué esa persona era así. Sin embargo, también, como te lo expresaba, el libro está ambientado en la Inglaterra de la Regencia. Entonces, realmente las mujeres no tenían voz ni voto, y las mujeres tampoco es como que fueran tomadas en cuenta para diferentes ocasiones o para diferentes situaciones. Entonces, es entendible que la señora Bennet se estuviera preocupando porque sus 5 hijas estuvieran casadas. Y esto lo puedes notar muchísimo más cuando te presentan al primo Collins, porque este primo es un primo lejano del señor Bennet, pero por ser el único hombre dentro de la línea de sucesión, él es el que va a heredar todas las posesiones del señor Bennet. En el libro te explican esta parte en donde el señor Bennet y su hermano siempre tuvieron conflictos respecto a la herencia, tuvieron conflictos respecto a cómo se iban a dividir los bienes, etcétera, etcétera. Y el señor Collins le manda una carta al señor Bennet expresándole: ok, mi padre ya falleció, entiendo que ustedes siempre tuvieron conflictos, entiendo que ustedes nunca se llevaron bien por esto y por esto, pero a mí me gustaría limar esas asperezas y conocer a tus hijas. La razón de por qué quiere conocer a las hijas del señor Bennet es porque quiere buscar esposa. Para Collins les está haciendo un favor buscando esposa dentro de las hermanas Bennet, porque para Collins está esta parte de si él se casa con alguna de las hijas del señor Bennet, entonces la fortuna va a quedar dentro de la familia y ya no van a tener que preocuparse por en caso de que el padre de las Bennet se muera, y a ver qué pasa con ellas, a ver si no se quedan en la ruina. Pero realmente, o sea, si lo vemos desde el punto de vista actual, es como, pues claramente, o sea, no les estabas haciendo un favor como tal. Solamente les estabas dando la opción menos fea, pero tampoco era la mejor. Entonces pasa esta parte en donde Collins va a visitar a las Bennet, queda interesado en Elizabeth y le propone matrimonio. Al momento de proponerle matrimonio, Elizabeth es como: no, ¿cómo crees? Yo no voy a casarme contigo. 1, porque yo no me quiero casar en este punto, y 2, porque eres una persona no muy agradable, entonces no me quiero casar contigo. Para ese momento la mamá de Elizabeth enloquece, es como: ¿cómo no te vas a casar? Ya mandaste a tu familia a la ruina, es que tú solamente piensas en ti, no piensas en mí, no piensas en tus hermanas, no piensas en nadie más que en ti. Y empieza a explota realmente. Le pide 1000 disculpas al señor Collins, le asegura de que ella va a hablar con Elizabeth y va a decirle que no, que sí se tiene que casar con él, etcétera, etcétera. Pasan diferentes situaciones, no terminan casándose. Collins termina casándose con la mejor amiga de Elizabeth, Charlotte, de quien también vamos a hablar respecto a las razones por qué Charlotte se casa con Collins. Creo que te lo dije como en 2 videos anteriores, pero lo vuelvo a repetir. Esta parte en donde Charlotte se casa con Collins realmente no es porque ame a Collins, no es porque Collins sea la mejor persona y porque Collins la haya deslumbrado con sus encantos, etcétera, etcétera. La razón de por qué se casa con Collins es porque Charlotte ya tiene 27 años, y tener 27 años y no haber estado casada en esa época era como quedarte soltera para toda tu vida. Ya estabas arruinada, ya nadie te iba a querer.
no sabías de qué ibas a vivir cuando tus padres se murieran, porque la fortuna no iba a ser tuya, ese dinero no iba a ser tuyo. Entonces, la propuesta de Collins hacia Charlotte realmente fue como un respiro de, ok, ya no me tengo que preocupar qué va a pasar después conmigo, porque yo voy a tener a esta persona que me va a estar protegiendo, que me va a estar manteniendo de alguna manera. Entonces, pues sí, me caso con él y pues ya, a ver si nos llevamos bien, a ver si congeniamos, y si no, pues ni modo. Yo ya estoy asegurada por el resto de mi vida y a ver cómo nos va en el amor. Esta parte en donde Charlotte va y se lo cuenta a Elizabeth, y Elizabeth al principio quiere juzgarla, pero al mismo tiempo es como, pero no puedo juzgarla demasiado porque yo sé que ella no lo hizo tampoco para lastimarme y no lo hizo con intenciones de realmente querer casarse y formar una familia con Collins, sino simplemente lo hizo por el hecho de yo me siento segura y es todo. Entonces, esta parte del matrimonio y de cómo se desarrollan las relaciones interpersonales de pareja, realmente al principio me costó un poco de trabajo, pero después también me ayudaron para entender un poco más por qué la señora Bennet era tan intensa en su deseo de que se casaran sus hijas. Y siguiendo con la parte de la familia de las Bennet, tengo conflictos con el papá, porque siento, y aquí te voy a comparar mucho mi percepción viendo la película a mi percepción después de leer el libro, porque justamente siento que en la película al papá lo retratan como al papá buena onda, al papá que no se preocupa, el papá que le dice a Elizabeth, ay, si te quieres casar, pues muy bien por ti, si no, ni modo, hay que tu mamá se enoje, pero tú no te quieres casar, tú relájate, no pasa nada. Y entonces lo tratan como el papá bastante relajado. Pero una vez que conoces un poquito más la dinámica familiar de las Bennet, ya no se siente tan cómodo que el papá sea en extremo relajado, porque el papá es como, ay, pues que se casen cuando puedan, que, ay, pues a ver si alguien quiere venir por mis hijas, e igual, y a ver si alguien se quiere casar con mis hijas, a ver qué pasa con mis hijas. Y por otro lado, o sea, la señora Bennet es como, es que tú no te estás preocupando, es que tú no estás viendo que si tus hijas no se casan y tú te mueres, entonces tus hijas van a quedar en la ruina. O sea, al parecer, o sea, para ti no es importante que se casen porque tú ya no lo vas a sufrir, porque tú ya no lo vas a ver, porque tú nunca tuviste que sufrir cuestiones de falta de dinero, porque tú sí tenías una herencia. Entonces se ve mucho esta dualidad entre la madre y el padre de las Bennet, y además también te hacen mucho hincapié en esta parte de realmente al señor Bennet no le interesaba mucho esta parte de casarse con alguien pues con alguien con quien pudiera compartir un poco más. Solamente le interesaba esta parte de casarse con alguien bonita y ya. Y la mamá de las Bennet en su juventud era bonita, se casó con ella, pero realmente nunca compaginaron como pareja, y por eso hay como esta súper diferencia de opiniones entre el padre y la madre de las Bennet. Y esto también lo puedes notar cuando Lydia va a pasar un tiempo al regimiento del coronel Forster, porque el padre de Lydia es como, no, que no vaya, ¿para qué va a ir? O sea, nada más va a ir a perder el tiempo, mejor que no vaya, etcétera, etcétera. Y la mamá de las Bennet es como, no, o sea, que Lydia vaya al regimiento, porque si va al regimiento, ahí hay bastantes soldados y se puede involucrar con alguno de los soldados se puede interesar en ella, entonces se pueden casar y Lydia ya va a tener la vida resuelta. Sin embargo, a Lydia le dan carta abierta, es como tú vete y a ver ahí a quién agarras. En ese momento Lydia está embelesada por el señor Wickham, un señor que no tiene la mejor reputación, un señor que ya de alguna manera le demostró a Darcy y a Elizabeth que
no es una persona de fiar, un señor que tiene un montón de deudas por aquí y por allá y que claramente no está interesado en casarse con Lydia. Sin embargo, por esta parte de la insistencia en te tienes que casar, tú busca una pareja, etcétera, etcétera, Lydia se fuga con Wickham y entonces ahora todos tienen que ir a buscar a Lydia y manejar todo este discurso de que tal vez Wickham la raptó, tal vez Wickham la manipuló para que se fuera con él, etcétera, etcétera. Sin embargo, pasan los días y los días y los días y Lydia no aparece, entonces la familia Bennet a partir de ese momento como que empieza a decaer en cuestión de honor. O sea, la familia Bennet para ese momento ya no vale en la sociedad porque si alguna de sus hijas se fue con un hombre sin casarse, ¿qué va a pasar con las otras hijas? Las otras hijas tampoco tienen valor porque ha de ser igual que esa descarriada, como le dicen en la novela. Y ahora sí, hablemos de el romance entre Elizabeth y Darcy. Yo he escuchado que es el primer enemies to lovers de la historia. Sin embargo, no sé si podría estar tan de acuerdo con esta definición de enemies to lovers, porque, como te digo, Darcy es una persona bastante seria, es una persona que se reserva mucho sus pensamientos, sus emociones, es una persona que no habla demasiado con las otras personas, es una persona a la que no le gusta demasiado bailar si no hay una razón para bailar, y si hay una razón, pues le gustaría bailar con una pareja que sepa bailar, que sepa guiar toda esta parte. Entonces, esto hace que Darcy no tenga la mejor reputación entre los pobladores de Pemberley y por supuesto hace que a Elizabeth le caiga bastante mal. O sea, Elizabeth realmente no lo soporta en sus primeros encuentros. Para Elizabeth estar al lado de Darcy era lo peor que le podría pasar. Sin embargo, para Darcy estar al lado de Elizabeth poco a poco empezó a despertar diferentes pensamientos, diferentes sentimientos, diferentes emociones. Y es que desde el minuto 1 que ve a Elizabeth es como, ok, está bonita. O sea, yo, Darcy, solamente estoy pensando que está bonita. Pero al momento de hablar un poco más con ella y darme cuenta de que no es como sus otras hermanas, que tiene un poco más de raciocinio, que tiene un poco más de conocimiento respecto a libros, que tiene un poco más de apertura en cuestión a diferentes contextos sociales en los que podría presentarse, me causa curiosidad esta muchacha. Entonces, realmente, conforme va avanzando o van conociéndose un poco más Elizabeth y Darcy, Darcy empieza a caer rendido a los pies y a los conocimientos de Elizabeth. Sin embargo, Elizabeth es como, no, me caes mal y además, o sea, por ahí me enteré que tú fuiste el malo con Wickham, entonces me caes todavía más mal. Es hasta este momento en donde Darcy se le declara por primera vez a Elizabeth y Elizabeth le dice, ¿Cómo crees que me voy a querer casar contigo si tú tuviste la culpa de que mi hermana no se casara con Bingley, la persona a la que amaba, y además tuviste la culpa de que Wickham cayera en desgracia? ¿Cómo me voy a casar con una persona como tú? Entonces, después de toda esta discusión, Darcy le manda una carta a Elizabeth explicándole las razones de por qué hizo lo que hizo, las razones de por qué separó a Bingley y a Jane, y le explica que realmente, o sea, su intención no era lastimar a Jane, su intención era cuidar el corazón de su amigo, porque para él Jane no estaba interesada en Bingley como Bingley lo estaba en Jane. Entonces, si no había ese mismo interés, pues lo mejor era separarlos. Y además explica toda esta parte que pasa con Wickham y cómo es que sí, tal vez él tuvo algo que ver en que Wickham cayera en la desgracia, pero realmente
el problema ahí fue Wickham. Y le empieza a contar esta parte en donde el padre de Wickham era quien llevaba las cuentas de la familia de los Darcy. Entonces llevaban una muy buena relación, pero Wickham era como muy ambicioso, pero sin querer hacer algo. Él solo quería ganar dinero y no hacer nada. Y entonces cuando el padre de Wickham fallece y llega el momento en que Wickham tenga que ir a la universidad para prepararse para recibirse como cura, el padre de Darcy le dice: ok, aquí tienes tú el dinero para tu universidad, para tus gastos, para que lo disfrutes, pero con la condición de que regreses aquí a ser el cura de este lugar. Cosa que Wickham no hace, solamente pide más dinero, y cuando se le acaba todo ese dinero simplemente se va. Se va, no regresa a dar la cara ante los Darcy, no regresa a decirles como, bueno, pues cuánto les debo porque al final ya no estudié para lo que ustedes me dijeron. No, solamente se va. Y cuando regresa, cuando vuelven a ver a Wickham, es cuando Wickham decide empezar a seducir a Georgiana, la hermana menor de Darcy, que en ese momento solamente tenía 15 años. Decide empezar a seducirla para que se case con ella y la fortuna que le toca a Georgiana se le quede a Wickham. Sin embargo, cuando Darcy le dice como, bueno, pues cásate con mi hermana, pero su fortuna no te va a pertenecer a ti, Wickham desaparece y le rompe el corazón a Georgiana. Y esa es la razón de por qué Darcy y Wickham no se llevan bien y no pueden verse en pintura, y por qué Wickham empezó a hablar tan mal de Darcy frente a Elizabeth. Y bueno, pues claramente a partir de ese momento la percepción que tiene Elizabeth respecto a Darcy empieza a cambiar un poco, porque es como, bueno, está bien, tal vez no fue tan mala persona, tal vez sus métodos no fueron los correctos, pero no fue tan mala persona. Entonces empieza a cambiar un poco esta percepción que Elizabeth tiene respecto a Darcy, y poco a poco empieza a sentirse más atraída hacia Darcy. Vuelven a reencontrarse, y entonces cuando Elizabeth recibe esta carta informándole de que Lydia escapa con Wickham, Darcy está ahí con ella, también se entera de lo que está pasando, y en lugar de hacer un escándalo, simplemente bajo sus propios medios, bajo su propia directiva, decide emprender la búsqueda hacia Wickham. Y los encuentra, habla con Wickham. Wickham le dice justamente esta parte de, pues, es que Lydia se quiso venir conmigo, pero yo no planeo casarme con ella para nada. Entonces Darcy llega a un acuerdo con Wickham en donde le va a dar cierta cantidad, justamente, o sea, le va a dar la dote que todos los padres le tienen que dar al esposo o al futuro esposo de su hija, para como cerrar el trato entre el esposo y la familia y que se casen. Entonces le va a dar la dote, y aparte le va a dar cierta cantidad cada cierto tiempo para que ellos vivan muy cómodos. Le consigue un nuevo empleo a Wickham. Hace todo solamente para que la familia de las Bennet, específicamente de Elizabeth, no caiga en desgracia. Elizabeth empieza a investigar, a indagar un poquito respecto a esta situación, o sea, cómo estuvo la parte de el trato entre Wickham y Darcy. Le explican justamente que fue Darcy quien los encontró y quien hizo todo el trato, y para Elizabeth, o sea, todo el amor se le multiplica por 1000. Sin embargo, pues ya pasó demasiado tiempo desde la primera vez que Darcy se le declaró a ese momento. Entonces es como, bueno, tal vez Darcy ya no está interesado, ya no me ha vuelto a decir nada, ya no me habla como me hablaba antes. Entonces puede que Darcy ya no esté interesado. Y entonces empieza como este juego de miradas entre ellos dos para ver si el otro sí está interesado o si no. Justamente esta parte de como retos de palabras, de frases, para ver si siguen interesados el uno en el otro. Y es cuando llega la tía de Darcy a hablar seriamente con Elizabeth, cuando ambos dicen, ok, sí, estamos enamorados el uno del otro. Pero esta parte en donde Lady Catherine de Bourgh llega a hablar con Elizabeth, se me hizo la parte más satisfactoria de toda la novela,
porque Lady Catherine es una persona que también tiene mucho dinero, así como Darcy y como Bingley. Lady Catherine también tiene demasiado dinero y ella ya estuvo casada, ella es viuda, entonces el dinero que tiene fue de su esposo, y como ella sí cumplió con esta parte del casamiento, entonces ese dinero sí es suyo. Pero los padres de Darcy y Lady Catherine hicieron como un acuerdo en donde unían a sus familias, y entonces Darcy y la hija de Lady Catherine tenían que casarse para justamente como agrandar su fortuna. Y Lady Catherine siempre estuvo con esta parte de, es que Darcy se tiene que casar con mi hija, Darcy se va a casar, o sea, él ya está comprometido, aunque él no lo dijo como tal, pero sus padres lo comprometieron a casarse, entonces él tiene que cumplir su palabra. Y cuando le llegan estos rumores de que Darcy planea casarse con Elizabeth, Lady Catherine va a buscar a Elizabeth hasta su casa y le dice: ¿cómo chihuahuas tú, siendo una donadie, se va a casar con mi sobrino y le va a quitar la fortuna a mi hija? Y básicamente trata a Elizabeth como si fuera basura, la hace sentir horriblemente mal, la denigra bastante, y Elizabeth es como: señora, deme un segundo, yo ni siquiera sabía que me iba a casar con Darcy, ¿ok? Sí, estoy interesada en él, pero a mí Darcy no me ha dicho nada, y usted ya vino aquí a hacer todo un revuelo. Y entonces empiezan a intercambiar estos dimes y diretes respecto a de si se va a casar, no se va a casar, cuánto se lo merece, cuánto no se lo merece, etcétera, etcétera, hasta que Elizabeth dice: ok, basta señora, usted ya vino a gritarme, yo ya la escuché, sin embargo, yo no tengo ninguna propuesta por parte de Darcy, pero si él llegara a proponerme matrimonio, yo no le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque yo también quiero casarme con su sobrino. Entonces, yo no le prometo que vaya a rechazar a su sobrino, así que váyase, por favor. Entonces, esta parte en donde Elizabeth le pone un alto a Lady Catherine de Bourgh, la disfruté como no tienes una idea. Y bueno, ya después pasan cosas. Darcy regresa al pueblo a ver a Elizabeth. Justamente le dice esta parte de: es que yo tampoco sabía qué tan interesada seguía usted en mí, pero después de que mi tía fue a hablar conmigo y me dijo que la vio y que usted le dijo que no me iba a rechazar y esto y esto y aquello, me di cuenta de que pues usted también seguía enamorada de mí, entonces hay que casarnos. Y ya, básicamente el libro termina en el casamiento de las hermanas Bennet, el casamiento de Jane con Bingley y de Elizabeth con Darcy, y te hacen como un pequeño resumen en donde te cuentan qué pasó con todas las otras hermanas. Y bueno, me gustó el libro, claro que me gustó. Sin embargo, sí me hizo falta un poquito más de chisme al final, porque sí te explican qué es lo que pasa con las otras hermanas después de que las mayores se casan, pero te lo explican como muy rápido. Te explican algo así como: y pues Lidia sigue con Wickham y le manda cartas a Elizabeth cada 2x3 para decirle que no sea mala y que comparta su fortuna con ellos. Kitty fue a visitar a Jane y a Bingley, se la pasa muy seguido allá con ellos y ellos están haciendo todo lo posible para que no siga los pasos de Lidia. Y Mary sigue siendo Mary, ahí está, siendo feliz, aprendiendo cosas frikis de la vida. Y ya, esto es lo que te dicen, o sea, como que lo cierran muy, muy rápido, ¿sabes? Entonces me gustó bastante el libro, solamente me hizo falta más chismecito. Y bueno, esta fue la reseña y discusión del día de hoy acerca de Orgullo y Prejuicio. Ya sabes, si te gustó el video, dale like y suscríbete. Bye.